Muy bien, ¿cuántos están listos para el consejo de la palabra de Dios? Amén, qué bueno, abra su mente, su corazón. Vamos a leer, ustedes tienen las notas, si alguien no las tiene, se encuentran en la entrada, o levante la mano y los decanes le pueden hacer llegar también. Y tengo el gran privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a leer el versículo que aparece aquí, Nehemías 2, 17 y 18, y vamos a orar por Colombia, amén, y para que el Señor nos conceda entender este mensaje. Leemos, dice: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este hermoso día, esta mañana que nos concedes reunirnos. Pedimos que sigas, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para profundizar en esta palabra, Señor, y que nuestra fe sea impulsada, que nuestra fe sea movida, Señor, a poder unirnos a lo que tú estás, a esta invitación que nos estás haciendo como casa, como iglesia. Señor, pedimos también por la nación de Colombia, Señor, por en medio de esta situación, Padre, que están pasando ellos. Pedimos que mandes mensajeros, Señor, que aún la iglesia pueda activarse para que el testimonio de Jesucristo sea palpable aún en medio de este tiempo de dolor, de pérdida. Padre, que ellos puedan mirarte a ti, Señor, que ellos sean fortalecidos y que puedan abrir sus corazones al evangelio, Señor. En tu misericordia, Padre, pues que haya personas que puedan rescatarse, dar fuerza, Señor, a los voluntarios, a las autoridades, todos los que están participando de los rescates, de reconstrucción, de todo, Señor, que está pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Bueno, nuestro tema en esta mañana, este día, se llama reconstruyendo o construyendo en medio de temporadas difíciles. Y pensaba en que pues cobra un sentido distinto, ¿verdad?, a cuando construimos, por decirlo, cuando todo está bien, cuando las cosas están fáciles, que hay armonía, que hay prosperidad, que hay estabilidad, seguridad, y pues suena hasta lógico querer avanzar, querer ir más allá, querer hacer algo distinto. Pero ¿cómo cambia la perspectiva cuando se nos invita a construir en medio de temporadas difíciles? Cuando pareciera que las condiciones no son las más óptimas, cuando pareciera que más bien, es decir, no es momento de hacer esa movida, no es momento de hacer esa inversión, no es momento de arriesgarnos, podría decirse también. Pero sin embargo vemos a la luz de la palabra de Dios que en reiteradas ocasiones se nos habla, es decir, en medio de situaciones difíciles o adversas, tenemos que continuar. Tenemos que proyectarnos a avanzar. Y esto está muy ligado con que en realidad no se trata de nosotros o no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con el respaldo de Dios. Amén. Y bueno, quiero hablar de este mensaje mientras se desarrolla este tema. Me gustaría que usted pudiera sintonizarse de alguna manera, que lo conecte a nivel personal, ¿sí? Que lo conecte a nivel familia, ustedes, familiar, y obviamente a nosotros como iglesia. Creo que este mensaje implica estos diferentes rangos o categorías. Así que a nivel personal, familiar y como iglesia, me gustaría que usted lo tuviera como en el radar mientras se está desarrollando este tema, porque implica en grandes aspectos, pero también en pequeños aspectos. Amén. Entonces, muy bien, empezamos en la introducción. Hace 2 semanas, ustedes saben, nuestro pastor nos hizo la invitación a toda la comunidad de Houses of Light, ¿verdad?, a ser parte de esto que llamamos Construyendo un Legado Juntos. ¿Verdad que sí? Y bueno, muchos respondieron con fe, generosidad, y hemos sido inspirados incluso por muchos de ustedes que han dado y otras ideas creativas que han surgido a partir de esto. Y bueno, obviamente es razón de celebrar.
ustedes ya tienen su promesa, hicieron su pacto para estos 4 meses dar su promesa. ¿Por qué no se dan un aplauso? Amén. Dese un aplauso, la verdad, porque es una muy buena oportunidad y que ahora estamos, la verdad, entrando. Entonces no es cualquier cosa, lo celebramos y nos gozamos por ello. También celebramos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 20 y tantos años. Él nos ubicó aquí en Londelius Street, en esta zona en particular. ¿Por qué? No sé, pero estoy seguro que es idea de Dios, ¿verdad? Porque incluso aunque se han hecho intentos, ¿verdad?, de buscar otros lugares y se han sabido incluso de otros lugares y se ha ido a ver, se ha ido a tocar puertas, por alguna razón el Señor nos tiene aquí todavía. Amén. Y bueno, no ha sido en vano porque esta zona en particular ha cambiado de atmósfera, ¿sí? Y celebramos también eso, que Dios realmente llegó la luz del Evangelio y la atmósfera ha cambiado y ha habido un impacto. Hay otras iglesias y hay más cosas donde vemos la prosperidad, pero al mismo tiempo sabemos que si realmente queremos dejar un legado, o sea, algo sólido para los que vienen tras de nosotros, pues apenas si empezamos, apenas vamos calentando motores. Sí, porque si queremos dejar algo muy sólido, de verdad, una estructura, no solamente edificios, pero todo un sistema y todo, incluso fondos, cosas, instalaciones bien preparadas para que otros sigan siendo discipulados, formados, pues necesitamos seguir creciendo en muchos aspectos. Amén. ¿Y cuántos de ustedes han sido bendecidos en Houses of Light? ¿Su vida ha cambiado? ¿Han sido educados por la palabra, por la enseñanza, por los programas, por todo lo que tenemos aquí? ¿Verdad que sí? Ahora la noticia es que Dios desea que no nos quedemos solo con eso nosotros, sino que ahora nosotros seamos impulsores, patrocinadores, agentes para que otros también puedan participar de eso. Y lo más hermoso es que, mire, al final esto a mí me trajo mucha conciencia. De verdad, me trajo perspectiva un poco más claro, diría yo, que esto, pues obvio, no es obra de hombre. Esto no es iniciativa de Pastor Nets. Está en el corazón de Dios, que Él desea dejar un camino preparado para otros y que así sea hasta que Jesús regrese. Amén. Nuestra participación es contribuir lo más que podamos en proclamar el Evangelio, pero también en dejar formas, sistemas, escuelas, gimnasio, todo para que nuestros jóvenes se sigan capacitando y discipulando. Amén. Entonces, lo hermoso es que esta invitación no solo se trata de que nuestro nombre y apellido esté en una placa en esa pared. Se trata de que nuestro nombre esté escrito en los libros de Dios. Amén. Que ahí aparezca así. Carlos y Siria Montiel se unieron a esa iniciativa y sirvieron, oraron, donaron, ¿verdad? Entonces, que al final, obviamente, eso va a trascender. No se trata de algo terrenal, no se trata de algo pasajero, se trata de algo que va a avanzar. Entonces, ahora entendemos que esta nueva temporada apenas comienza, como hemos dicho, y la oportunidad de adquirir un nuevo edificio, porque por eso estamos haciendo este empuje y queriendo traer esta visión, pero esto implica pues avanzar con responsabilidad, sabiduría y sobre todo representa para nosotros un gran paso de fe. Amén. Entonces, pregunta número 1, ¿creen que podemos lograrlo? Amén. Y número 2, ¿cuáles creen que son los elementos clave que nos permitirían tener éxito? La unidad, la fe, trabajar duro, ser generosos, amén, ser creativos. Ser creativos. Yo estaba escuchando ya ahorita que las iniciativas que están habiendo de parte de algunos grupos de amistad, estaba escuchando ya que están impulsados, incluso quieren llevar la campaña afuera de la iglesia. Estaba escuchando de alguien que compartió en su trabajo con su jefe y el jefe mismo dio un cheque de $1,000 y le dijo, no, él no viene acá, ni conoce la iglesia, pero por el testimonio de este empleado de él, que es un discípulo de esta casa, le compartió y le dijo, mira, en la iglesia está viendo esto, está este proyecto. Y el jefe dijo, oh, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte. Dio un cheque de $1,000 a alguien totalmente ajeno aquí, pero que quiere
cooperar. Él sabe un principio, Él sabe el principio de dar. No crea que lo hizo por... Él sabe lo que está haciendo. Está sembrando en el reino de Dios. Entonces, Él es súper listo. Entonces, estaba escuchando. Todos estos vienen a ser elementos clave si lo queremos lograr. Amén. ¿Qué nos implica a nosotros? ¿Hacer un esfuerzo para dar? Sí. ¿Qué más? Unirnos a la narrativa, impulsarlo, orar por ello, pedir un milagro, pedir que Dios envíe inversionistas. ¿Por qué no? Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, que es lo que nos va a dar la victoria y obviamente una gran fe. Amén. Entonces, puesto esto en perspectiva, quiero traer el caso de Nehemías un poco. Obviamente es muy profundo y tenemos muchísimo que aprender de ahí, pero creo que va de alguna manera la historia conectada porque se trata de reconstruir, se trata de levantar algo en medio de dificultad, en medio de adversidad. Entonces, esta historia quiero que usted la pueda ir viendo. Ahora, ¿quién es Nehemías? Nehemías es un personaje que era copero o servía el vino al rey allá en Persia. Él se cree que nació en Persia, porque ustedes recordarán, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. El imperio más poderoso del mundo en ese tiempo era Babilonia, y Persia conquistó Babilonia y todo pasó a ser del reino persa. Entonces, Nehemías, tenía un lugar de privilegio, porque servir en el palacio atendiendo al rey pues es un lugar de privilegio. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, vemos que Nehemías era un hombre conocedor de Dios, temeroso de Dios, tenía intimidad con Dios, porque lo vemos desde el capítulo 1 del libro de Nehemías, cómo él habla, cómo él se dirige y cómo él ora. Y usted puede ver que era alguien muy entendido de los tiempos, de la historia, de las profecías. Entonces, Nehemías un día pregunta y le dan un reporte. Él hace una pregunta y le dice: oye, ¿cómo están allá en Jerusalén? ¿Cómo están allá nuestros familiares, nuestros parientes? Y le dicen: está muy mal. La muralla está caída, están desprotegidos. Si alguien viene a querer invadirlos, si alguien quiere hacer guerra, no tienen manera de defenderse. Las puertas están quemadas, hay desolación. Y Nehemías recibe ese impacto en su corazón y se entristece. Y un día, cuando va a hacer el oficio ante el rey lo nota y le dice: ¿qué tienes? Tu semblante está diferente y no estás enfermo. Esto no es otra cosa sino algo te duele en tu corazón. El rey lo veía todos los días a Nehemías y sabía que él no era así. Y le preguntó. Y Nehemías aprovecha, ¿verdad? El rey preguntó y él le comenta, le dice: mira, lo que pasa que me han dicho que allá en la ciudad de mis padres está muy mal la situación. ¿Cómo no voy a estar triste? Y el rey le dice: ¿qué necesitas? Y él aprovecha, ¿no? Entonces toma cartas de parte del rey, toma recursos de parte del rey y le dice: ve y haz lo que puedas. Qué gracia de Dios tan grande en la vida de este hombre, ¿verdad? Para que el rey le concediera. Y en ese contexto, entonces, Nehemías va a Jerusalén con otro grupo de hombres, partieron de Persia y van a Jerusalén. Y llegó allá, inspeccionó el lugar, ve que todo está desolado, y ahí es cuando se dirige a los líderes de allá de Jerusalén, y es cuando les dice esta porción de la Biblia que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, ahora voy al punto número 2. Lo interesante es que los judíos que vivían en Jerusalén, por alguna razón, parecían estar conformes con que el muro estuviera en ruinas. O sea, ellos vivían ahí. Y ya había pasado la conquista de Babilonia. Incluso ya Babilonia había sido historia, ahora era Persia, los que estaban ahí, el ejército más grande, etc. Y los judíos, por alguna razón, se conformaron. Entraron en un modo conformismo, en un modo como, pues ya, ni modo, es lo que nos toca, es lo que hay. Y estaban como de alguna manera, no había iniciativa. Ya estaban en automático, viviendo así. ¿Y por qué? Porque ellos experimentaron la desolación, ellos experimentaron la destrucción de parte del ejército. Y muchos de nosotros podemos estar
paralizados por causa de algo que nos sucedió, por causa de algo que pasó y que de pronto vino a ser un limitante en nuestra vida y ahora ya ni siquiera queremos intentar cosas. No sé si se está identificando o puede aplicarle esta parte, pero todos estamos propensos a que esto nos suceda, porque hay eventos que vienen ¿verdad? Nos atropellan y de pronto uno dice, no, pues ya ni para qué soñar, ya ni para qué intentarlo, ya ni para qué le movemos, ahí, así está bien. Pero ellos, ¿verdad? Esto parece indicar que el pueblo no solo se encontraba en una derrota física, sino también en una derrota mental. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera hacían el esfuerzo por hacer algo. Habían aprendido a vivir entre ruinas, a normalizar la vergüenza y aceptar como permanente una condición que Dios quería restaurar. La muralla caída no solamente no era un problema de seguridad, sino era el reflejo de una identidad debilitada, de una fe adormecida y de una comunidad que había perdido la expectativa de que algo podía cambiar. Entonces, empieza por el bloqueo mental, ¿verdad? Y la fe adormecida, pues nadie hace nada, no hay fuerzas, no hay ánimo, no hay proyección, no hay avance, ¿sí? Por eso estaba el pueblo así, acostumbrado y vivía en medio de las ruinas. Pero ahí entró en escena Nehemías, ¿verdad? ¿Y cómo cambia todo? Con uno que le crea a Dios, con uno que tenga la fe y la certeza de que sí es posible. Cuando conoces a un Dios sobrenatural, un Dios que abre caminos, un Dios que abre el mar, un Dios que hace descender maná en el desierto, cuando conoces a ese Dios, tú dices, sí se puede. ¿Y cómo cambió todo? Porque imagínate este panorama, que tú llegaras a un grupo de homeless y que les dijeras, levantémonos y hagamos una ciudad aquí y hagamos que esto sea próspero. ¿Cómo te diriges a alguien que no tiene ánimo y que no tiene esperanza y que no conoce otra cosa más que vivir en la calle? ¿Cómo le levantas el ánimo a alguien así? ¿Cómo le levantas el espíritu para que se levanten y digan, sí, hagámoslo? Y que agarran la pala, y que agarran la escoba y se pongan a barrer. ¿Cómo lo haces? Así fue Nehemías. Así fue Nehemías con la certeza que Dios estaba con él. Y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero él se dirigió a los judíos, a los líderes, y les impulsó, porque al grado que ellos dijeron, manos a la obra, vamos a hacerlo, reconstruyamos la muralla. Pudo levantar el ánimo, y eso es lo que basta con un hombre que le crea a Dios. Y aquí tenemos nuestro pastor soñando, tenemos a nuestro pastor visionario junto con pastora, que son nuestros líderes espirituales en esta casa, y ellos saben que sí se puede. ¿Por qué? Porque lo han visto a lo largo de la historia. Lo han visto una y otra vez, que Dios tiene un plan con Houses of Light. Houses of Light es parte de la profecía. Hay cosas que se están cumpliendo, la restauración de familias, hay un despertar aquí, hay un cántico aquí en la casa de oración. Hay cosas que están siendo impulsadas desde esta casa. Por lo tanto, Dios respalda Houses of Light. Amén. Amén. Entonces, Nehemías fue capaz de traer un cambio de mentalidad. Y el pueblo dejó de verse como víctima de una historia de derrota y comenzó a verse como participante de una obra de restauración. Sí, de repente ya algo cambió en ellos y ya no se vieron como los que estaban paralizados, aceptando simplemente la derrota. Ya no se vieron simplemente como los fracasados. Algo empezó a cambiar en ellos. Y nos decía Ilse, se dirigió a los líderes primero con un tema muy parecido a este, y decía él, se podía sentir en el aire el ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si nos levantamos? ¿Y si sacamos fuerzas? ¿Y si nos unimos? ¿Y si nos organizamos? ¿Y si hacemos venta de comida? ¿Y si hacemos yard sales? ¿Y si como grupo de amistad entramos con una iniciativa? ¿Y qué tal si que como ministerio también? ¿Y qué tal si tocamos puertas? ¿Y si sí? Yo creo que allá nació eso, pero en el mundial le dieron otro impulso, ¿verdad?
Pero de pronto el pueblo que estaba derrotado cobró ánimo. Y de repente el pueblo que estaba ya dejándose llevar simplemente por las circunstancias, de pronto hubo un despertar en ellos y se levantaron. Y vamos a ver cómo termina esta historia, ¿verdad? Porque es muy interesante, tanto que aprendemos, tenemos tanto que aprender nosotros de ello. El inciso C, finalmente Nehemías fortaleció la fe del pueblo al contarles cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, esto lo decía Nehemías, y cómo Dios había abierto la puerta del rey. Esto fue clave. Cuando el pueblo escuchó que la mano de Dios estaba en el proceso, su actitud cambió de resignación a determinación. Todo cambia cuando te das cuenta que Dios está en el proceso. Eso fue lo que Nehemías, es decir, cuando Nehemías llegó allá y le dijo, miren, el rey me respalda. Dios me dio gracia al punto que el rey me dio el ok. Tengo luz verde, puedo agarrar recursos, yo puedo solicitar y otros vienen conmigo. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Se unen o no? Y así cuando vieron a Nehemías con el respaldo del rey dijeron, claro que sí. Y eso es, ahora, si eso fue suficiente para ellos, que sea suficiente para nosotros. Ver que tenemos unos pastores, unos líderes de fe y que cuentan con el respaldo de Dios, que eso sea suficiente también para nosotros. Amén. Voy al punto número 3. Ahora, los veo que se están animando, los veo comprometidos, los veo que están muy entusiastas. Bueno, pues abróchense los cinturones, porque créanme que en la historia nos deja ver lo mismo, que cada que alguien se quiere poner en pie y hacer algo para Dios, viene el enemigo también. Viene la oposición, viene la resistencia y no quiere el avance del reino y no quiere el avance. Lo vemos desde el inicio, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, siempre hubo quien se le oponía, quien le estorbaba, quien les estaba ahí haciendo la vida contraria. Siempre el enemigo ha querido obstaculizar los planes de Dios, porque el enemigo sabe los planes de Dios, no sabe los detalles, pero sabe lo que Dios quiere hacer y siempre está queriendo estorbar. ¿Amén? Entonces, usted que ha dicho que sí y que lo vamos a hacer, prepárese, porque mire, lo primero que vemos en este relato es que sucede un ataque psicológico. El ataque psicológico por parte de los enemigos no se hizo esperar. Desde el primer momento querían hacerlos dudar y que creyeran que era una mala idea, que les traería graves consecuencias y por lo tanto terminarían en peor estado. ¿Qué es lo que sucedió? Dice Nehemías 2:19, ya cuando el pueblo estaba en ánimo y ya iban a hacerlo, dice, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron, ni siquiera esperaron a ver si lo hacían, sino que solo cuando se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Es decir, en otras palabras les decía, si a ustedes se les ocurre levantar la muralla, significa que se van a independizar, ya no van a honrar al rey, ya no van a pagar tributos, ya no van a sujetarse. El rey va a venir y les va a dar duro. No se imaginan cómo les va a ir. Eso es lo que les estaba diciendo. O sea, se va a poner peor tu situación, hombre. Deja eso en paz mejor. ¿Vas a hacer enojar al rey? Y como decimos en México, no te la vas a acabar. ¿Verdad? Y el ataque psicológico viene así, cuando tú intentas querer hacer algo distinto, cuando quieres servir, cuando quieres activarte, cuando quieres simplemente dejar tu comodidad y empezar a hacer algo productivo, créeme que empieza ya el enemigo a querer sembrar dudas. Y eso es un patrón que lo vemos a lo largo de la historia. Ahora, inciso B, pero Nehemías y el pueblo estaban en serio y empezaron la obra, lo cual intensificó el ataque. Lo de Nehemías y el pueblo no quedó en una bonita idea. Ellos entraron a hacerlo. No quedó simplemente como un comentario, sino que tomaron manos a la obra. Y eso, el nivel de ataque pasó. Es decir, el ataque pasó a otro nivel. Vemos, estamos en Nehemías 2. Si usted lee Nehemías 3, le recomiendo que lea todo el Nehemías. Le recomiendo que lea toda la Biblia, más bien. Amén. Pero para empezar vamos a leer Nehemías. Porque Nehemías, si usted lo lee, créame que su fe va a experimentar
una inyección, un impulso. Cuando usted ve las obras de Dios, cuando usted ve las hazañas que son posibles por Dios, cuando un pueblo, cuando uno le cree y el pueblo es contagiado de esa fe y se une, usted va a experimentar de verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se mueve en nuestro corazón y produce fuego y produce fe. Si usted lee la Biblia, va a creer que todo lo podemos con Él. Pero si usted va a Nehemías 3, usted va a ver cómo Nehemías organizó el pueblo y cómo empezaron la obra. Todos participaron, los sacerdotes, los que servían en el templo, ¿verdad? Vemos que los comerciantes, todos, las familias, empezaron a organizarse para construir la muralla. Y como la obra progresaba, en el capítulo 4 encontramos esto. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó un poquito. Dice, se enojó muchísimo. No logro, no sé, me falta como para entender qué dimensión de enojo sea ese, pero dice que se enojó muchísimo. Era el combustible de ellos para oponerse al pueblo, era el enojo. Era lo que hacía levantarse, oponerse más. Ese enojo hacía que ahora, ¿verdad? Dice, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces, el ataque se incrementó, el ataque mental ahora vino tocando puntos muy sensibles en la identidad del pueblo judío. Les estaba atacando su identidad cuando eran el pueblo escogido por Dios, con el que Dios hizo pacto con ellos y les dijo, ustedes serán mi especial tesoro. Así en esa estima los tiene Dios. Y vemos a estas personas que están atacándoles directamente la identidad y le dicen, ustedes son un pobre y debilucho grupo de judíos. ¿Quién se creen ustedes? Pregunta, ¿te ha susurrado el enemigo así? ¿Quién eres? ¿Quién te crees tú? ¿De verdad crees que puedes hacer una diferencia? ¿En serio crees que tú puedes hacer algo para Dios? El enemigo así habla. Cuando alguien quiere hacer algo para el Señor, esto es en serio, así viene. También atacó su capacidad. Pueden construir, pero si ustedes se supone que son sacerdotes, levitas, ustedes no son constructores. Cuando de repente te invitan a que des el tema y el enemigo te puede decir, ¿tú puedes predicar? Si tú eres jardinero. Tu oficio es este. ¿Sí ves? El enemigo ataca la identidad, la capacidad, su fe, obediencia a Dios, solo por unos sacrificios. Todo esto por hacer sacrificios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres seguir buscando de Dios a pesar de cómo está todo? Mira cómo te tiene tu Dios. ¿Quieres hacer esto para Dios? Estaba atacando sus recursos con lo que tienes. ¿Tú crees que puedes hacer algo? Bueno, sí cantas bonito, pero ¿y eso qué? Hablas, enseñas, pero ¿y eso qué? Que cuestiones tus dones, que cuestiones lo que Dios te ha dado, la capacidad que Él te ha dado y la efectividad. Dice, esa muralla se vendrá abajo. Él quiere atacar y quiere hacernos creer que lo que hagamos para Dios no sirve, que es insignificante, que no va a hacer ninguna diferencia. Él quiere que te vayas derrotado y que mejor dejes, sí, pues sí, cierto, mejor ahí muere. No. Ese es el ataque del enemigo. Ese es el ataque que paraliza. A muchos de nosotros dejamos de soñar y dejamos de activarnos y de pronto tuvimos una mala experiencia y nos retraemos ahora y no estamos participando. Seguramente el enemigo ganó terreno en tu mente, pero está por cambiar eso. Amén. Porque a pesar del ataque, el inciso de, sin embargo, Nehemías se fortalecía en Dios y animaba al pueblo. En Nehemías 4:4-6 dice, entonces contraataqué. Entonces yo también me enojé.
Entonces oré. En medio del ataque, en medio del desánimo, es cuando nosotros vamos al lugar secreto. Es cuando vamos a buscar al Señor. Oramos y clamamos al Señor. Derramamos nuestra alma delante del Señor. Amén. Porque ahí es donde somos fortalecidos. Y muchos de nosotros quizás podamos estar en la narrativa del enemigo, es decir, escuchando más o siendo influenciados por la narrativa del enemigo, porque no hemos buscado al Señor, quizás con la intensidad que corresponde. Puede ser, porque Nehemías oró y dice: escúchanos, Dios nuestro. Es decir, no se desquitó, dejó la causa a Dios. Dice: porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Entonces, Nehemías no entró, no tenía tiempo que perder. No entró en una cuestión ahí de debate, de discusión. No se defendió tampoco, simplemente oró y puso todo, fue sincero con Dios, cómo se sentía, pero lo puso delante de él, lo entregó. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta cobertura espiritual, el pueblo no decaía su ánimo, porque dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, o sea, la terminaron de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Entonces, a pesar y en medio de todo el ataque, de la difamación, de la burla, el ataque psicológico, el pueblo no perdió sus fuerzas. Esta cobertura espiritual permitió, porque veían a un hombre fortalecido, veían a un hombre con la convicción y determinación de que Dios lo respaldaba. Y eso para el pueblo era suficiente para seguir trabajando y seguir reconstruyendo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que esto se agrava todavía un poco más. Porque del ataque mental pasó a la agresión física. O sea, ahora vemos que la conspiración ya no era más que ahora sí destruir. En el versículo 7 y 8 de Nehemías 4 dice: sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar con Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Ahora hicieron planes y todos se unieron y dijeron: ya, ahora sí, vamos de una vez a detener esto. El enemigo va a querer detenernos. El enemigo va a querer que no se avance. El enemigo va a querer que más bien nos demos por vencidos. El enemigo no va a descansar, no tan fácilmente se va a dar por vencido él. Y entonces, en esta temporada de que estamos animando a la iglesia, de que estamos queriendo motivar a la iglesia, ¿de qué narrativa nos vamos a poner? ¿Somos de los que le decimos sí, reconstruyamos? ¿O vamos a estar dudando, más bien generando dudas, más bien, no sé, una narrativa de que podamos caer incluso en querer desanimar a otros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es una buena pregunta. En esta temporada en la que Dios está extendiendo una invitación, ¿a qué partido voy a tomar? Que el enemigo se va a meter por todos, va a querer entrar por cualquier lado. ¿Sí? Va a hacer su lucha de que esto se detenga, que esto no prospere. Lo vemos y nos identificamos muy bien. Ahora, vamos al inciso F y dice: la respuesta ahora del pueblo fue oración. No está equivocado, ahí está bien, oración. Es una combinación entre orar y accionar. Porque ahora observamos el inciso en el versículo 9, dice: así que oramos. Ahora Nehemías ya no habla solo él, no dice oré, dice oramos. Ahora el pueblo se unió, ahora el pueblo entendió y ahora dice: oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Y esto nos habla también a nosotros, que no nos podemos quedar en uno de los puntos a menos que Dios nos diga. Pero si oramos y no hacemos algo, está incompleto. Normalmente tenemos que orar y manos a la obra. Si oramos
y hay que pastor lo haga, que los líderes lo hagan o que Dios lo haga, no es un lugar recomendable. Si nos vamos solo a hacer algo sin consultar a Dios, tampoco lo es. Necesitamos una combinación, orar y trabajar. Orar y organizarnos. Orar y ponernos de acuerdo. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos levantar? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos cubrirnos? Sí, se trata de orar y de estrategia. De orar y creatividad, iniciativa. Amén. Ahí se fue requerido eso. El enemigo estaba planeando, pero Nehemías se enteró de los planes del enemigo y él se puso a orar, puso al pueblo a orar y tomaron acción. Ahora, cuando vemos la obra, la construcción, no se quedó solo en el ataque, en lo externo. Vemos que sucedió algo más y vemos que llegó el desánimo. Y mientras las circunstancias externas no pudieron detenerlos, las circunstancias internas casi lo consiguen. Cuando llegó el desánimo, la obra casi se queda paralizada. Miren lo que dice el versículo 10, dice ahí: por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Es decir, el desánimo, el cansancio, pudo más que la difamación y las amenazas. El pueblo había sido fortalecido y lograron construir la muralla hasta la mitad de su altura. Pero de repente aparece este otro factor. No fue el enemigo, fue algo más que los llevó a ellos a llegar a la conclusión de que no se podía. Fue cuando ellos dijeron: es demasiado, es imposible, ya le buscamos, ya lo observamos, ya hicimos la cuenta, pastora, no hay, pastora, no es posible. Hubo algo que los llevó en realidad a llegar a esa conclusión, y ni siquiera fue el enemigo, dice que fueron los escombros. Por causa de los escombros. Ellos se cansaron. Ellos ya estaban desanimándose totalmente. Entonces, la principal razón del desánimo, cansancio, y por lo que concluyeron que esa obra no era posible, no eran los enemigos, eran los escombros. Cuando vino la desolación por parte del enemigo, obviamente al derribar todo, esa destrucción, que todo lo que quedó ahí, ahora para poder reconstruir se tenía que lidiar con todo eso caído. Entonces, tener que remover la construcción, tener que remover lo que la destrucción dejó. Para seguir construyendo, muchas veces se tiene que lidiar con ruinas, desorden y basura, es decir, tratar con asuntos del pasado. Y esto, otra vez, aplícalo a nivel personal, familiar y como iglesia. Antes de seguir avanzando, antes de seguir conquistando, antes de proyectarte a hacer algo diferente, a proyectarte a crecer tú como persona, querer prosperar, querer prepararte, cualquier cosa que te implique avanzar, tienes que lidiar con asuntos del pasado para poder trabajar y avanzar. Para nosotros, esto puede darse en forma de decepciones, pérdidas, errores, conflictos, heridas, expectativas insatisfechas, etcétera, etcétera, etcétera. Para seguir construyendo y avanzando en nuestra vida en general, necesitamos resolver toda situación que sea un estorbo. Es un buen momento para soltar toda insatisfacción y proyectarnos a conquistar y avanzar. Pregunta: ¿será que hay algún estorbo, un escombro en tu mente, en tu corazón, que te esté deteniendo de unirte a esta invitación? ¿Será que hay algo guardadito por ahí que tienes quizás contra el liderazgo, quizás contra otro hermano, contra Dios? ¿Será que hay algo, una experiencia dolorosa, una decepción, algo que te esté estorbando?
o que te están manteniendo al margen, que tú digas, pues me gusta la enseñanza, me gustan ciertas cosas de la iglesia, pero yo ahí, que dinero, que trabajar, que esto, no le entro. Es una pregunta que para que te lleves y medites en la semana y seas sincero contigo mismo y con el Señor. Si hay un estorbo, un escombro, algo que te está limitando, creo que es tiempo de tratar con ello. Amén. Porque miren, nuestro llamado al cristianismo es crecer, es avanzar, es seguir construyendo, ¿sí? No podemos quedarnos paralizados en un lugar estático, que ya me gradué, ya fui a cierto programa, ya me las sé todas, ya estoy bien. No existe eso. La vida del cristiano es crecer y crecer. Dice Proverbios 4:18, ¿verdad? Este versículo muy conocido y tan inspirador. Dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno el día, o el día es perfecto, dicen otras versiones. Entonces, nuestro caminar es ese, es proyectarnos a crecer, a avanzar. ¿Hasta qué? Hasta que tenemos el carácter de Cristo. Esa es la meta, crecer igual a ser en semejanza al carácter de Cristo. Por lo tanto, eso va a implicar en muchas ocasiones tratar con el pasado, perdonar, reconciliación, unirnos, pasar por alto la ofensa, perdonar la ofensa, etcétera, etcétera. Amén. Y ahora conectando esta historia con nosotros, así como ellos estaban en un tiempo muy adverso, y si usted va a la historia, se identificó al punto que ellos tenían que turnarse, usaban una mano para construir y una mano para defenderse, y luego el pueblo estaba dividido, unos estaban reconstruyendo y otros estaban haciendo guardia. Cuando usted va a ver a detalle la historia, ve las estrategias, el liderazgo de Nehemías, ve el respaldo de Dios, ve muchos factores de los cuales tenemos que aprender nosotros, pero conectándolo, ¿verdad?, con nuestra historia, aunque nosotros no estamos en persecución como ellos a ese punto, pero sí estamos, creo, Houses of Light pasando una temporada compleja. ¿Ya se ha dado cuenta? Por una temporada ya han venido esto que hemos visto, transiciones inesperadas, cambios repentinos, y sin duda todo esto ha tenido su buena dosis de ansiedad. Yo no sé usted, pero yo sí. Dolor, confusión y más. Esto es una realidad, ha pasado eso. Y personas que amamos, que tenemos en gran estima, que se sirvieron mucho a la comunidad, ya no están acá. Y eso sí impacta. Pero la obra de Dios continúa. La obra de Dios sigue. Y lo digo en el mejor sentido, no es que no nos importe, claro que nos importa, nos duele, pero Dios muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que aún en medio de lo difícil, en medio del dolor, en medio del duelo, Él nos dice, adelante. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Yo tengo un plan que aún no se cumple y necesito que te actives, necesito que te acciones. Y mira, no es que Dios esté insensible a tu dolor, no es que Dios no le importe tu circunstancia. Lo que pasa es que muchas veces Él nos va a pedir que pasemos de la emoción a la obediencia. En muchas ocasiones Él nos va a decir eso. ¿Por qué? Porque hay un plan que cumplirse. Su obra no se detiene. Y así es como se forja nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no siempre lo hacemos con ganas. Es por obediencia. Es porque se nos pide, se espera de nosotros que hagamos eso. Y la obediencia es lo que trae bendición. Y tenemos un Dios así. Mire, Josué 1:2, un episodio muy particular también, difícil. Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Es decir, el pueblo de Israel acababa de perder a su líder, Moisés, al que respaldaban y seguían ciegamente. Le dijeron, haremos lo que tú nos digas porque sabemos que Dios te respalda y contigo vamos a donde sea. Y de repente están en el desierto, adelante está el río Jordán y más adelante está la tierra prometida, y ahora sin Moisés. ¿Y ahora qué hacemos?
y el pueblo entró en duelo. Dice que lloró 30 días a Moisés. Y después de esos 30 días vino la voz de Dios a Josué y le dice: levántate y sé muy valiente, porque tú vas a entregar en heredad la tierra a este pueblo. Levántate y sé muy valiente. Levántate y sé muy valiente. Levántate y sé muy valiente. Ahí fue cuando, en ese contexto fue cuando vino esa palabra, en medio de confusión, en medio de dolor. ¿Y Dios nos pide avanzar? Sí. ¿Dios nos pide conquistar la tierra prometida? Sí. Tenemos que cruzar el río Jordán. Esfuérzate, avanza. Y es lo mismo que Dios nos está hablando a Houses of Light en este día. Puede ser que no entendamos todos los detalles y no es necesario que los entendamos. Hay muchos misterios, muchas cosas que no lo entendemos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué esto? No tenemos que saberlo todo. Lo que tenemos que saber es que Dios nos está invitando a hacer algo. Y si Él nos invita, Él nos va a sostener. Y si esta obra es de Él, nada la va a poder detener. Y si esta obra es de Él, yo no quiero quedar afuera. Si esta obra es de Él, yo no quiero quedarme afuera. Yo quiero participar. Amén. Entonces, es un buen momento, porque esta es una invitación para todos. Si puede pasar el equipo de alabanza. Igual que en los tiempos de Nehemías, vimos varios personajes activos. Miren, el rey que le hizo la pregunta a Nehemías y le dio la carta. Vemos a este personaje. Vemos a Nehemías junto con los que con él fueron a Jerusalén. Vemos a los líderes de Jerusalén. Vemos a los sacerdotes activarse. Vemos a todo el pueblo. Pero ¿saben qué? Hay otros personajes ahí que aparecen, que si usted lee a detalle, dice: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían: de todos lados van a llegar y nos van a destruir. Habían estas personas, estas voces que se levantaban, se querían levantar también. Y dice: los judíos que vivían cerca del enemigo. Entonces, ¿qué narrativa, qué voz, cuál va a ser lo que nosotros vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de fe? ¿Vamos a hablar de unirnos? ¿O vamos a unirnos como el enemigo decía? ¿Vamos a estar reteniéndonos? ¿Vamos a estar pensando que no es para nosotros, que mejor otro reconstruya? Esa es la pregunta que está para nosotros, porque así como en el tiempo de Nehemías todos se tuvieron que activar, la invitación para nosotros es igual, es para todos nosotros. No solo los líderes, es para los que tenemos poco, para los que tenemos mucho tiempo, para todo el que se quiera unir, para saber, para hacer lo que Dios quiere hacer en este valle y mucho más. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?